los sindicatos ya no representan a nadie. La afiliación sindical no deja de aumentar en España. En 1980, algo más de 500.000 personas estaban afiliadas a algún sindicato. Ahora solo Comisiones Obreras, con 1 millón de personas afiliadas, supera esa cifra. De ese millón, 219.000 trabajan en los sectores de Comisiones Obreras de Industria. 4,5 millones de trabajadores y trabajadoras han decidido democráticamente qué sindicato quieren que le represente su centro de trabajo, eligiendo casi 300.000 representantes legales de las personas trabajadoras. 1,5 millones de personas han elegido más de 100.000 representantes de comisiones obreras, convirtiéndonos en el primer sindicato de nuestro país. Más de 30.000 se encuentran en nuestros sectores. 400.000 personas les han dado su confianza con su voto. Los sindicatos viven de las subvenciones. Los sindicatos despilfarran. En Comisiones Obreras no tenemos nada que esconder. Nuestra principal fuente de financiación son las cuotas que abona periódicamente nuestra afiliación. En España, la confianza que depositan las personas afiliadas en los sindicatos supone unos ingresos de unos 340 millones de euros anuales. Los ingresos por cuota sindical en todas las comisiones obreras alcanzan una cifra de unos 140 millones de euros. En Comisiones Obreras de Industria ingresamos unos 16 millones de euros por la cotización de nuestras más de 218.000 personas afiliadas, lo que alcanza más del 80% de todos los ingresos de la Federación de Industria de Comisiones Obreras. En el momento que Comisiones Obreras recibe la cuota sindical, destina 1,75 euros a mantener los servicios jurídicos del sindicato, donde trabajan unas 500 personas entre juristas, graduados y graduadas sociales y personal administrativo o con otras funciones. Entre 20 y 80 céntimos, en función de la comunidad autónoma, se destina a financiar la gestión de la cuota sindical. El resto de la cuota se reparte entre las diferentes estructuras que realizan el trabajo sindical. El 10% lo recibe la Confederación, que es la estructura que realiza una labor más institucional y de negociación y diálogo con el Gobierno de España y patronales como COE y CEPIME. El 30% se destina a la estructura territorial, que realiza la coordinación institucional con gobiernos autonómicos, y el 60% se dirige a las federaciones sectoriales, que son las que desarrollan la acción sindical diaria y están más próximas a los centros de trabajo. ¿Y lo que falta hasta el 100% de la actividad sindical? ¿Cómo se financia? A las cuotas sindicales hay que sumar los ingresos que llegan al sindicato por los servicios que prestan a personas y colectivos no afiliados, como el asesoramiento sindical, técnico o jurídico. Estos servicios aportan a Comisiones Obreras de Industria unos 200.000 euros. Además, existen otros ingresos derivados de convenios de colaboración con fundaciones o empresas, o que se encuentran en los convenios colectivos en función del resultado de las elecciones sindicales y que son ingresos que permiten fortalecer la acción sindical. El resultado de las elecciones también determina la composición de las mesas de negociación entre sindicatos y patronales. ¿Sabías que mientras el resto de procesos electorales corren a cargo de los presupuestos generales del Estado, los gastos que genera la organización de las elecciones sindicales lo asumimos los sindicatos? Complementan los ingresos de nuestra federación aquellas subvenciones a las que concurre el sindicato presentando proyectos para la defensa de los derechos e intereses de las personas trabajadoras, las cuales se deben justificar y están íntegramente destinadas a la ejecución de esos mismos proyectos. Hablamos de algo más de 150.000 euros que nos han permitido hacer formación, asesoramiento y materiales informativos que han llegado a miles de personas. Por ley, los sindicatos reciben entre todos 17 millones de euros, muy por debajo de lo que reciben los partidos políticos, unos 70 millones, y de otros sindicatos europeos e instituciones. La Federación Española de Fútbol, por ejemplo, recibe unos 22 millones y la Iglesia Católica, sin contar lo que reciben sus asociaciones, fundaciones e instituciones, percibe unos 700 millones de euros. ¿Por qué solo se cuestionan las ayudas que reciben los sindicatos? ¿No es razonable que algo que beneficie a todas las personas trabajadoras se pueda financiar con dinero de todos y todas? La realidad es que más del 80% de los gastos generados por Comisiones Obreras de Industria para atender a más de 3,5 millones de personas provienen de la afiliación del propio sindicato. Se destinan a abonar salarios de unas 250 personas y gastos que genera la acción sindical y que permite negociar convenios y planes de igualdad, planes industriales, organizar elecciones sindicales, asesorar, gestionar conflictos colectivos que afectan al empleo de miles de personas, hacer formación sindical y muchas cosas más.
los sindicatos no sirven para nada. Las personas sindicalistas no trabajan. Ser sindicalista no es un chollo. Las 300.000 personas elegidas por sus compañeros y compañeras en sus centros de trabajo dedican tiempo y esfuerzo a mejorar sus condiciones de vida y trabajo con altas dosis de responsabilidad y compromiso. En España, el número de horas sindicales es muy bajo, por eso la mayoría dedica parte de su tiempo personal a hacer sindicalismo. Los liberados sindicales son de todo menos liberados. Lo que pasa es que gracias a la aportación de horas sindicales del resto de sus compañeros y compañeras en los comités, pueden tener dedicación exclusiva a la actividad sindical, reforzando con ello el trabajo de manera solidaria en otras empresas o áreas sindicales. Comisiones Obreras de Industria cuenta con aproximadamente 400 sindicalistas que aportan parte o todo el crédito sindical al que tienen derecho e incluso parte del de los delegados y delegadas de sus empresas para atender a los 3,5 millones de personas trabajadoras de nuestros sectores. Lo que más le molesta a la empresa no es el coste de las horas sindicales, sino lo que se consigue con ellas. Mejorar el salario de la plantilla un 1% supone a la empresa 10 veces más costes que las horas sindicales. Que se incrementen los salarios por encima del IPC, participar en casi 100.000 procesos electorales, firmar cientos de planes de igualdad, mejorar las condiciones de múltiples conflictos colectivos como ERTES, ERES o modificaciones sustanciales y atender más de 150.000 consultas jurídicas al año, entre otras cosas, reporta a la clase trabajadora unos beneficios que algunos preferían no asumir. Cada persona que se afilia a Comisiones Obreras refuerza una manera de entender la sociedad y contribuye a defender los derechos de las personas trabajadoras. Ahora tienes la verdad. Tienes el poder de cambiar las cosas. Afíliate.